Sí, Juliana, señor. ¿tú quieres iniciar hacer una oración? Yo la puedo hacer, Alberto. Adelante. Eh, Perfecto. Primero, gracias a Dijo Dios. que ella. Sí. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, ¿Qué me señor. dice Merada? Sí, señor. Ok. Esta noche empezar por darle gracias a Dios por el privilegio de permitirnos reunirnos en familia, con amigos, para estudiar y aprender de su palabra. Darle gracias a Dios por este grupo de personas donde de corazón todos buscamos a Dios. Queremos aprender y conocer su voluntad. Darle gracias a Dios por nuestras familias, por nuestras vidas, por nuestra salud, por el milagro de estar esta noche conectados, por el milagro de tener personas que nos quieren y por ese gran milagro de saber que hay un Dios siempre acompañándonos hasta el fin de los tiempos. Esta noche, Señor, te damos gracias, pero te pedimos que el Espíritu Santo llene a Claudia Juliana, llene su corazón para que esa palabra que va a presentar, esa palabra tuya, sea reveladora para cada uno en nuestro corazón. Sea una palabra transformadora, sea una palabra de vida, sea una palabra que tenga tres filos, que sea una palabra que siempre, nunca y nunca regrese vacía. Te pedimos, Señor, que esta palabra que hoy compartes sobre la oración, sobre lo que tú más amas y el elemento que tú nos dices para crear comunión contigo, como es la oración, sea siempre digna de nosotros, porque es un instrumento dado por tu gracia. Esa gracia inmerecida para personas que nos equivocamos y te fallamos con mucha frecuencia. Te pedimos nos asistas, te pedimos asistas a cada una de las personas que están en el grupo conectadas y te pedimos que el Espíritu Santo acompañe y hable por Claudia Juliana. Que esta noche esa palabra nos permita entender cuál es tu voluntad y cómo la oración, que es lo que tú más valoras en comunicación con nosotros y el Padre, sea un elemento no solamente práctico, sino que sea constante para orar sin cesar. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Adelante. Amén. Amén. Gracias. Bueno, siempre me gusta compartirles la invocación al Espíritu Santo para dar inicio a este espacio. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, Muy bien. dirección al progresar y perfección al acabar. Juliana, Amén. por favor, Amén. adelante. Alberto, no te escuchamos. ¿Qué pasó? Señor, perdón. Alberto. Por favor. ¿Me escuchan bien? Sí, te No, escuchamos. perdón, Juli. Yo te escucho bien. Vamos a cerrar los micrófonos para no hacerle interferencia a Claudia Juliana, por favor. Gracias. Bueno, el tema de hoy comprende la oración que Dios ama responder. Y como decía Helbert, es la oración la que nos mantiene en plena comunicación con nuestro Señor. He querido entonces compartirles una serie de versículos en los que con obediencia,
con fe y con real disposición, podemos ver su voluntad. Los invito entonces a leer el primer versículo, Jeremías 33:3. Amén. 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 ¿Quién se quiere animar o arranco? Yo lo leo, Dale. Adelante. ya lo leo. Yo me lo sé. Adelante, Jeremías Juliana, por 33:3. favor. Clama a mí y Adelante. sí, Adelante, ¿me escuchan? yo ¿Me escuchas? estoy, yo los Alberto, escucho bien. Alberto, estamos escuchando bien a Listo. Beatriz y a Juliana. Escucha, Flaviana, el micrófono. Dice así, Jeremías 33:3. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Gracias. ¿Qué te quiere decir a ti este versículo? Bueno, yo cuando leo este versículo entiendo que no puedo clamar con los labios cerrados, pero a todas las personas, o a muchas, no todas, que yo les digo que hay que clamar a Dios, dicen que no les gusta abrir la boca para clamarle, para orar, que ellos oran en silencio, por ejemplo. Entonces yo digo, pero nadie puede clamar con los labios cerrados, o sea, tenemos que abrir la boca. Entonces, a mí me llama la atención eso. Yo digo, ¿por qué hay varias personas a las que les he compartido y hablo precisamente de este versículo y me dicen que ellos, no, yo oro así y yo no quiero abrir la boca para orar? Entonces me causa pues como simpatía o como admiración que digan eso. Si Dios nos manda a clamar, yo me pongo en mi lugar y digo, no puedo clamar con los labios cerrados. Señor, yo te pido, te imploro, ayúdame, ven, te necesito, tengo que hablar. O sea, y hay muchas personas que no les gusta. ¿Tú qué piensas, Juliana, de eso? Bueno, efectivamente comparto y soy partidaria de a la hora de orar, ya sea al interior de nuestra casa o de nuestros espacios, pues hacerlo con la mejor actitud, voluntad y disposición que uno tenga. Comparto, como te digo, cuando uno está de pronto en los templos de oración y demás, que sí seamos o cumplamos esa alabanza, pues con la alegría que Él también nos está esperando, ¿no? De hecho, eso es lo que Él ama, que nosotros también en fuerza y espíritu clamemos y alabemos sin pena a quien es prácticamente dueño de nuestras vidas y de todo lo que hoy nos tiene aquí de pie. Fíjate, Juliana, que en este pasaje de Jeremías, cuando él dice, clama a mí y yo te responderé, básicamente es una promesa de Dios en que cuando clamamos, cuando buscamos a Dios con humildad y con sinceridad y con un corazón limpio, Él nos promete responder. Él nos promete que no va a ignorar las súplicas y Él nos promete que nos va a mostrar cosas que eventualmente desde nuestra naturaleza humana no vamos a entender. Pero ese clamor no se trata de una oración formal o simplemente de suplicar, sino es una oración con el corazón. Recordemos que siempre hemos dicho que Dios conoce el corazón de las personas y no es suficiente orar. Es necesario tener un corazón que Él pueda revisar, escudriñar y saber que no tenemos pecado a cuestas, que es el principal bloqueo o la dificultad para tener una oración efectiva. Sí, Juliana, era eso. Un corazón Eduardo humilde, tiene la mano Luis, levantada. precisamente. Eduardo. Y bueno, estaba revisando allí si se puede clamar a Dios en silencio. Realmente no es algo de fondo, Betica. Dice claramente, Dios no necesita volumen para escucharnos, porque Él conoce nuestro corazón y nuestro pensamiento. Y citan por lo menos 3 pasajes bíblicos donde personas claman a Dios en silencio. Solamente mueven sus labios, pero no hay voz. Pero están clamando, están pidiendo con el corazón. Es algo, puede ser importante, pero no es de fondo. Lo trascendental es que el clamor o la oración salga de corazón. Y de resto, que si hay voz o no hay voz, que si gritamos o no gritamos, no tiene relevancia, creo yo. Sí, yo creo que también es un tema
muy personal. Bueno, nos recuerda entonces este pasaje que Dios está siempre dispuesto a escuchar esos corazones humildes. Y que cuando clamemos con esos corazones, Él no solo nos oye, sino que nos promete responder y nos muestra cosas que solo Él puede revelarnos dentro de toda esa acción sobrenatural que, como lo mencionaba Helber, en ocasiones uno no entiende, pero que al final uno sabe cuando Dios responde. El siguiente pasaje es primera de Juan 5:14. ¿Quién se anima a leerlo? Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Qué nos puedes decir, Alberto, al respecto? Bueno, pues nada menos ni nada más que el Señor siempre está dispuesto a escucharnos, y no solamente a escucharnos, sino a, como la palabra lo dice, buscad y hallaréis también. Aquí dice que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y hay muchos pasajes que se complementan con este: buscad y hallaréis, pedid y se os dará. Aquí dice lo mismo, lo vuelve a ratificar: pedid cualquier cosa conforme a su voluntad. Pero fíjate lo importante, no es conforme a nuestra voluntad, es a la voluntad de Dios, a la voluntad del Señor. Él nos oye, porque muchas veces nosotros pedimos cosas que tal vez no se compaginan con el propósito del Señor, el propósito de Dios, y por eso pues no serán concedidas. Eso podría yo comentar al respecto. Gracias, Alberto. ¿Alguien más? Sí, Helber, Nicasio y Helber, Eduardo tienen la mano levantada. Pancho, sigue, Pancho. Gracias, Negro. Creo que Alberto ha hecho énfasis en algo que es fundamental y sobre lo que debemos insistir, por favor. Es real, es un hecho que debemos orar siempre, dar gracias siempre. Pero ante todo debemos partir del primer milagro que se debe dar en nosotros, y es entender que es la voluntad del Padre la que debe primar sobre mi deseo, sobre mi voluntad. Por eso, parte de lo que buscamos con el grupo de estudio es que al conocer su palabra, empecemos a entender cuál es la voluntad del Señor. Todo lo que pidamos, que sea basado en la voluntad de Dios, no en la mía. Fíjense que Jesús nos dio el mejor ejemplo en la cruz, y que se haga su voluntad cuando Él pedía que pasara esa copa. Entonces, es un detalle fundamental, porque normalmente oramos y pedimos y pedimos y pedimos, pero difícilmente entendemos que lo que nos va a responder y el milagro se dará según la voluntad, los propósitos y los planes de Dios. Adelante, Negro. Sí, pienso que eso es un punto clave, conforme a su voluntad, porque él sí sabe si ese postre adicional que queremos nos va a causar indigestión. Si tenemos estómago para asumir ese extra plato de comida. Él nos conoce y Él sabe lo que nos conviene, lo que es mejor para nosotros. Ahora yo les pregunto, entendiendo que tenemos que hacerlo conforme a su voluntad, ¿qué comprende su voluntad? Ok. ¿Cómo debemos orar acorde a su voluntad? Fíjate, Juli, que haces una pregunta que no es sencilla, porque puede decir que conoce la voluntad de Dios, es difícil sostener eso, pero lo que sí debemos partir es del principio de qué nos propone el Señor en su palabra. Acuérdense que la voluntad de Dios parte de unos condicionamientos que Él nos da para que recibamos sus bendiciones. No hay una sola bendición bíblica que no tenga un condicionamiento. Y el condicionamiento parte de cosas muy puntuales. Primero, que lograr que la voluntad de Dios se alinee con mi deseo partirá de un principio que es básico.
en principio, para que la oración sea efectiva, no tener dudas sobre mi fe. Recordemos que el principal enemigo de la fe es la duda. Segundo, tener básicamente algo en el corazón que se llama perdón. Uno de los grandes problemas y obstáculos de la oración efectiva es tener rencor, tener pendientes con mi hermano, con mi pareja, con mi esposa, con mi esposo, con mis amigos. Difícilmente llevaremos una ofrenda al altar del Señor cuando tenemos un pendiente con mi hermano. Entonces fíjense que esa coherencia entre lo que Él nos pide y lo que nosotros queremos es lo que al final tenemos que alinear. Otro detalle en cuanto a los problemas de que esa voluntad se alinee con lo que yo deseo, es que cuando yo pido que mi oración no sea egoísta, porque es que a veces solo nos acordamos de pedir para mí, por mí, o sea, todo es para mí, cuando realmente se nos olvida que también hay un hermano que necesita y hay muchas personas que sin conocerla necesitamos. Entonces, pienso que la voluntad de Dios parte del principio de que si yo conozco su palabra, me alineo con las propuestas que Él nos hace para recibir esas bendiciones. Partamos de, por ejemplo, los frutos del Espíritu Santo. Mansedumbre, obediencia. Cuando empezamos a revisar esa parte es cuando yo me pregunto, ¿será que tengo algo de eso en lo que me parezco a Jesús o estoy muy, muy lejos? ¿Cómo pedirle algo a mi hermano cuando lo maltrato? ¿Cómo pedirle algo a mi esposa cuando le soy infiel? ¿Cómo recurrir a Dios pidiendo misericordia por mi hijo, por mi papá, cuando ni siquiera perdono a mi hermano ni a mi prójimo? Esa coherencia parte del principio de entender la voluntad del Señor. La voluntad está expresa en la palabra. Adelante, Juli, gracias. Así es. Perdón, voy a darle la palabra a Augusto, creo, y después a Mercedes. Qué pena, Juli. No, Martica, gracias por ayudarme porque no veo las manitos levantadas. Gracias. Buenas noches a todos. Me parece que si la idea es que aprendamos y podamos tratar de entender cada día mejor la palabra, lo que se ha leído, los párrafos que Juliana amablemente nos ha compartido, me parece que son válidos desde todo punto de vista. Tal vez me atrevería a hacer una precisión o hacer un comentario sobre algo que dijo Pancho. Ciertamente, aunque sean válidos, pensar que solamente podemos clamar a Dios para volver un poquito atrás, tal vez lo comparto, no exactamente como dice Betica, porque me preguntaría primero, ¿las personas que tienen discapacidad para hablar están condenadas? Creo que no, pueden hacerlo con el corazón, con la mente y siguen clamando, es clamar. Pero hay una parte que me dejó impactado cuando se ha comentado que se requiere para clamar a Dios estar sin pecado sobre los hombros. Yo como pecador entonces pierdo el derecho a clamar. Creo que aunque uno haya cometido lo que haya cometido, pues y si el Señor lee nuestros corazones y si el Señor en su palabra nos ha mostrado lo que acaba de decir Pancho, la necesidad de desarrollar ese sentimiento de perdón, todos estos aspectos que son condicionantes para poder buscar de alguna forma la santidad, pues, o recibir las bendiciones, pues creo que no podemos excluir a ninguna persona, sea que lo grite, sea que lo hable, sea que lo piense o sea que lo sienta. Y dicho de esa manera, pues tenemos que tener o deberíamos tener la mente más amplia, el corazón, para entender que sin importar que seamos pecadores, que podamos expresarlo, que tengamos la timidez o que no tengamos la facilidad de muchas palabras para expresar las cosas muy bonitas, pues también podemos clamar a nuestra manera, pedirle al Señor y pretender conocer su voluntad. Creo que es algo fuera de nuestro alcance, como lo acaban de decir, y seguramente Él, como acaba de confirmarlo Pancho, tiene dispuesto lo que es necesario para nosotros, ni más ni menos, aunque no lo podamos entender. Gracias. Adelante, Mercedes. Bueno, buenas noches para todos y bueno, qué interesante lo que se está presentando porque
pues las situaciones y las inquietudes que están presentando, porque yo creo que muchos tenemos esta inquietud. Me recuerda en algún momento, bueno, estoy de acuerdo con el señor Helber, lo que acaba de mencionar. Yo creo que no es tanto que estemos totalmente limpios porque es muy difícil que digamos que nosotros como seres humanos seamos plenamente santos. Estamos en ese proceso de acercarnos, de sanarnos, de mejorar nuestra relación con Dios a través de nuestros hermanos, pero sin pecado totalmente no creo que haya ninguna persona. Recuerden que Jesús dijo, el que se sienta libre de pecado que lance la primera piedra. Pero es la intención que tenemos nosotros de corregir como nuestros errores y encaminarnos por el sendero que nos lleva a Dios. Y por supuesto que Jesús nos dijo bien clarito, o dijo bien claro en su momento, que nadie va al Padre sino a través de mí. Me recuerda una situación que creo que yo aquí ya la comenté un par de veces, un par de reuniones, que me decía mi segundo hijo cuando perdimos a mi hijo mayor hace 4 años largos. Me decía, bueno, mamá, ¿y es que nosotros no oramos lo suficiente? ¿O es que no somos lo suficientemente dignos de que Dios nos respondiera para que nuestro hermano se salvara? Yo le decía, no, hijo, la verdad, pues es que esa fue una muerte en 8 días de una persona totalmente sana y bueno, el COVID lo cogió y en 8 días se lo llevó. Entonces, pues fue un impacto durísimo para la familia y pues claro, si uno que tiene una fe medianamente, porque no es tan consolidada, pero medianamente consolidada, mucho más para los jóvenes que siempre pues guardan mayores incertidumbres frente a la fe. Entonces yo lo que digo es, Jesús vino a sanar enfermos. Él no vino a buscar santos, él vino a buscar pecadores. Y yo sí creo que lo que Dios ve en nuestro corazón es la sinceridad que buscamos, la sinceridad con que lo buscamos, la sinceridad que tenemos esa intención de cambio. Y bueno, ya lo demás yo creo que yo pienso en que la voluntad, conforme a su voluntad, es que Dios tiene los designios para cada uno de nosotros, Él tiene esos designios. Por ejemplo, cuando rogamos, imploramos por la vida de un ser querido, por más que oremos y por más de pronto que lo hagan gente que tenga toda la capacidad de orar y de recibir, pero si Dios tiene destinado que hasta ahí fue ese momento de esa persona, no hay oración, no hay. Entonces, por eso conforme a su voluntad. Por eso Jesús nos dice, nos enseñó a orar, pero que no se haga mi voluntad, sino la vuestra, sino la tuya. Entonces, yo pienso que conforme a su voluntad hace referencia en gran parte de eso. Muchas gracias. Sí. Pues yo puedo estar totalmente equivocada de comienzo a fin, pero pues es lo que yo analizo, no sé. Okay, Esmeralda, ¿tenías la mano levantada? ¿O sí. Ay, gracias. Adelante. Bueno, pues yo creo que la pregunta sí es bien retadora para el grupo de estudiosos, ¿cierto? Porque la voluntad de Dios, que se haga tu voluntad, solo Dios lo sabe, dice uno en principio. Pero si nosotros nos detenemos un ratito, podemos tal vez darnos cuenta de que la voluntad de Dios podría estar encaminada a mostrarnos o a que nosotros veamos que la voluntad de Él es el amor. Dice que os améis los unos a los otros como Él nos ha amado. Y nos manda a su Hijo. No, la redención es ¿de qué? De esa inhumanidad, digo yo, o sea, de seres humanos que no nos comportamos ni siquiera como humanos, donde la voluntad del amor, o sea, Dios es amor, ¿cierto? Pero ¿qué es el amor entonces? El amor, según Él, es tal vez que nosotros podamos aprender a perdonar, que mencionaba Pancho, a dar, a ser misericordiosos, a ser fieles a Él, a conocer su palabra, ¿cierto?
y la voluntad decía que él la resumía en que nos amemos unos a otros. Ustedes han visto que en todo estamos viendo que el amor tiene una magnitud increíble, o sea, ese amor es tan grande que no logramos entender cómo él perdona a gente que nosotros juzgamos y condenamos como lo peor, que nosotros estamos siempre mirando la paja en el ojo ajeno, o sea, esas cosas son contra el amor, y la vida de Jesús, que es esa enseñanza, ese espejo para que nosotros aprendamos del amor, aprendamos a amar, entendamos el amor y podamos ser testimonios de eso. Para mí, la voluntad de Él está en todas partes y es esa, que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Yo quisiera decir algo aquí al respecto. Tal vez esta es una pista, ¿no? La voluntad de Dios. Si vemos a Jeremías 29:11, se lee lo siguiente: sé muy bien lo que tengo en mente para ustedes, afirma Jehová. Quiero que tengan paz, no calamidad. Quiero darles un futuro y una esperanza. Fíjense que ahí ya nos está diciendo claramente, es una promesa que Dios hace. Y Él esa promesa que hizo cuando cuando estaban ellos, digamos, transitando, y que bueno, que pues ya ustedes conocen la historia, que se hablaba de que cuando cumplieran 70 años en Babilonia, yo dirigiré mi atención a ustedes y cumpliré mi promesa trayéndolos de vuelta a este lugar, es decir, a Jerusalén. Entonces Dios les aseguró a estas personas que no se olvidaría de ellos y que su esperanza de volver a su tierra sería realidad, y esa promesa el Señor la cumplió. De manera que Dios pues tiene un plan seguramente para cada uno de nosotros, pero los planes de Dios, por ejemplo, si tú le pides a Dios que tengas prosperidad material, de pronto no te la va a conceder, porque eso no, tal vez no te sirve para el plan que Él tiene de salvación. Es lo que le interesa en últimas, es que para cada uno haya un plan de salvación, que nos salvemos, ¿cierto? Y seguramente llenarnos de prosperidad material no va a ayudar en ese propósito que tiene el Señor. Entonces, por lo general, el Señor, ni en la Biblia ni en ninguna parte, Él no ofrece prosperidad material, pero ofrece sanidad espiritual, ofrece paz, ofrece muchas cosas, pero en ninguna parte te está ofreciendo oro, ¿verdad? Entonces, pues yo creería que ahí nos da tal vez unas pistas con esta promesa tan maravillosa que hace ella en Jeremías 29:11. Pancho, tienes la palabra. Es un segundo simplemente para decirles que la buena noticia es que sí es posible conocer la voluntad del Padre. Y definitivamente, teológicamente, esa voluntad la podemos conocer con la lectura permanente de su palabra, de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque esta palabra contiene la verdad, sus principios. Y además, cuando leemos la palabra, cuando leemos las Sagradas Escrituras, el Espíritu Santo nos habla. Y cuando Él nos habla, entendemos y se nos revela la voluntad del Señor. Esa es la buena noticia, que sí la podemos conocer. Gracias, Julio. Vale, de acuerdo. Entonces, aquí aprendemos que la clave de la oración es eficaz cuando nos alineamos con esa voluntad. Y dentro de esa voluntad que, como lo acaban de mencionar todos, nosotros lo hemos discutido y lo hemos hablado en estas sesiones precisamente. Y parte de su voluntad es eso, es el amor, es el perdón, es el ser justos, es el ser obedientes y es el estar orando como un acto continuo para precisamente ser escuchados y asimismo tener una respuesta por parte de Él. Entonces, cuando nuestras peticiones reflejan esos planes, ese carácter y esa certeza que Él nos da, nos está respondiendo y nos está diciendo, sí los escucho, sí los escucho. Y si ustedes están actuando sobre esa voluntad que yo profeso, que ustedes están conociendo en las Escrituras, ustedes serán escuchados y salvados. El siguiente pasaje, ¿quién se anima a leerlo? El siguiente versículo. O bueno, lo leo yo. Claman los justos. ¿Señor? Dice, claman los justos, okay. y Jehová oye
y los libra de todas sus angustias. Fíjense que tal vez en este pasaje el punto o la clave, ¿cierto?, es los justos. Tal vez lo que quiere decirnos con este pasaje es que cuando se es justo, se es obediente a su palabra, se es obediente a su propuesta, se es obediente a su propuesta en lo que en principio Dios quiere para nosotros, lo acabas de decir, el perdón, el amor. Y básicamente nos está dando los tips claros de cómo Él nos puede escuchar. Él dice que sí escucha todas las oraciones, pero que sean efectivas es la otra cosa. Cuando es un justo, cuando es alguien que obedece su palabra, todos les temen y los libra, siempre. Siempre seremos victoriosos por fe. Adelante. Vale. Dios presta atención especial a quienes buscan vivir de acuerdo con Él. Y tú acabas de mencionar algo muy cierto, y no solo es tener un corazón abierto, sino una sinceridad. Y esa sinceridad es la que abre la puerta a esa intervención divina. La oración del justo es escuchada porque su corazón está en sintonía con el de Dios. Y volvemos al tema de tener sí ya algunas luces de lo que Él nos transmite en la palabra como su voluntad. Entonces, es quedarnos con ese mensaje o invitarlos a que desde que nosotros actuemos bajo sus mandamientos, también seremos escuchados. El siguiente versículo es Mateo 7, 7, 8. Si gustas lo leo. Claro que sí, bienvenida. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Cuéntanos. Bueno, aquí la verdad yo creo que aquí está muy relacionado con la fe, ¿cierto? Con la fe con que nosotros hagamos la oración al Señor. Él creo que estos versículos hacen relación a cuando él hablaba de la fe, que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, le dirías a esa montaña, muévete y lánzate al mar y ella os obedecerá. Entonces, pedid y se os daré, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Sino que nosotros somos muy débiles en la fe. Yo pienso que es eso, la debilidad de la fe es la que a nosotros nos, como que nos impide esa comunicación y esa respuesta, ¿será? A que se nos abra, a que nos dé lo que realmente estamos pidiendo. Yo pienso que, bueno, en lo personal, muchas oraciones, mucho he recibido de Dios. Casi nunca he dudado. Digo casi porque pues uno a veces como que duda, ¿cierto? Pero la mayoría de las veces hablando de mi vida, es demasiado lo que he recibido de parte del Señor. Por eso, como les comentaba hace un rato, cuando vaya sorpresa, yo estaba segura de que cuando lo de la vida de mi hijo, yo estaba, mejor dicho, en la vida, en esos momentos, nunca pasó por mi mente que él podía morir, porque yo decía, no, pues que se haga la voluntad de Dios, y si Dios lo tiene, pues él va a sanar. Él es fuerte, bueno, todo. Pero no, su voluntad era otra. Ahí vuelvo a lo que es la voluntad y a lo que es la fe. Pero yo sí puedo dar testimonio de muchos milagros espirituales, materiales, de cambio tanto personal como de seres cercanos a la familia. Dios responde.
Dios responde. No en el momento de pronto que uno quiere y no como uno quiere. De allí que también se diga que los momentos, el tiempo de Dios es perfecto. Entonces nos enseña a tener calma y a tener fe. Yo pienso que ahí está la clave y estar seguro. En otro versículo, no lo recuerdo exactamente dónde, pero dice que cuando nosotros oramos y pedimos al Señor, que lo hagamos como si ya hubiésemos recibido lo que estamos pidiendo. En otros versículos también, que no es solo pedir, sino también agradecer. Y creo que algún versículo la semana pasada se hablaba que la oración tiene que ver con plegarias, pero también con acciones de gracia y muchas otras que a veces nosotros nos limitamos solo a pedir, pedir, pedir. Hay que recordar que también en la oración hay que agradecer y valga la repetición, ¿no? Pedir como si ya hubiésemos recibido eso que estamos pidiendo. No sé si Eduardo y Helber Augusto, Helber Nicasio, en ese orden, tienen la mano levantada. Bueno, eso de pedir que se os dará y buscar que encontraréis, tiene muchas acepciones, ¿no? En el campo material tengo dos amigos. Más o menos les pasó lo mismo. El primero pidió una casa que fuera grande, que fuera bonita, que fuera un solo piso, que le gustara a las hijas, a la señora, que pudieran pagar y que estuviera perfecta y que no tuviera ningún problema en el papeleo. Cortico, el dueño le rebajó $150,000 de una casa costosa. Y el realtor que lo acompañaba le decía, yo no entiendo cómo esa casa a usted se la vendieron. Dijo, ¿por qué? Dijo, porque había gente con la plata en efectivo para pagar por la casa. A usted le descontaron $150,000, pero había gente que tenía la plata completa en efectivo al día para pagar por la casa. Y en algún momento tuvo la oportunidad de encontrarse el dueño. Y entonces le dijo, oiga, yo soy fulano, yo fui el que le compró su casa. Quería preguntarle algo. Yo, ¿usted por qué me vendió la casa a mí? Porque yo sé que había gente que podía pagar todo lo que usted pedía en efectivo. Yo compré con crédito. Dice, bueno, el problema no era de dinero. Es que en esta casa creció mi familia. Y queríamos que esta casa se quedara para una familia bonita. Cuando usted entró por esa puerta con su familia, con mi esposa, concluimos, esta es la gente que queremos que se quede aquí. Bueno, al otro le pasó algo similar, pero eso es en el campo material. Los dos han pedido, el otro acabó de comprar la casa, una casa muy linda, han pedido su casa con detalle. Es como cuando pide uno la esposa para sus hijos, ¿no? Todos los detalles incluidos. Pero yo pienso que en esto de pedir se os dará, buscad y hallaréis, también se extrapola a la parte espiritual, donde uno lo que pide posiblemente es sabiduría, iluminación, cuando uno pide perdón, cuando uno pide que el Señor nos permita transitar en su senda, que podamos escuchar su voz, que podamos ver su rostro y podamos ser mejores cada día. Y eso se nos concede si lo pedimos de veras con el corazón. Y con todos los males que hayamos hecho y faltas que hayamos cometido, si realmente estamos arrepentidos y reconocemos que hicimos mal, y posiblemente si ya pedimos perdón a los dolientes, Él nos escucha. Entonces hay muchas acepciones y hay muchas áreas donde uno puede pedir y se recibe así como lo está pidiendo. Ok, vamos, no sé si es Augusto y luego seguimos porque en aras del tiempo aún nos quedan algunos versículos por revisar y si les parece al final damos la palabra general. Augusto, ¿tiene la mano levantada? Sí, gracias, está bien. Yo solamente quería, en aras de retomar todo lo que hemos leído en estos últimos tiempos sobre la palabra, sobre la necesidad de aprender y todo, recordar que
cuando dice Betica que realmente la fe, somos débiles con la fe, es ni más ni menos, en mi modo de ver, el momento en que por arrogancia creemos que todo lo que podamos hacer o obtener en la vida es por nuestras capacidades, olvidándonos de lo pequeño que somos y que realmente cuando pensamos de esa manera nos estamos alejando del concepto de fe, de saber que todo se lo debemos al Señor. Es todo, gracias. Dale, Juli. Perfecto. Entonces, la conclusión que nos llevamos de este versículo es que Jesús nos anima a acercarnos con confianza. Y tengan muy presente, la duda bloquea, la fe y el pedir precisamente todos los días que nuestra fe sea incrementada nos va a permitir ser escuchados. El siguiente versículo, Santiago 1:6, pero que pida con fe sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Volvemos entonces al tema de la fe, que es esencial, tiene que ser firme en esa oración. Les mencionaba que dudar bloquea nuestra capacidad de recibir, mientras que confiar plenamente en Dios abre el camino para que Él obre en nuestras vidas. ¿Quién se anima a leer Filipenses 4, 6, 7? A ver, muchachos. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Algún comentario al respecto? Pues es como la certeza de la respuesta que Dios da a nuestras oraciones, ¿cierto? Dice, por nada estáis afanosos. Orar, pedir, agradecer, rogar, pero que se haga la voluntad de Dios, es decir, que sea cuando y como Él quiera, no como nosotros queremos. Es que nosotros, como humanos que somos, queremos que pedir esto, y que si no es así, entonces Dios no me escucha, o Dios no me ama, o Dios no existe, o Dios, ¿no? Desentendido. Entregar ese anhelo de nuestro corazón, entregárselo a Él, que Él responderá en su momento. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, confiar, tener fe, confiar y entregar. Los que no son muy cristianos, pues dicen entregar al universo. Nosotros decimos, lo entregamos en manos de Dios. Los proyectos que tenemos por allí, decían hace un momento, dicen, nosotros creemos que todo lo podemos es por nuestros esfuerzos, por nuestros méritos. No, todo. Hay muchos micrófonos abiertos. Todo en nombre, entregarlo al Señor, a su santa voluntad, y esperar en ella. Así es. Esmeralda tiene la palabra. Perdóname, Juli. Perdón, Martica. Gracias. Pues este verso a mí me encanta. Creo que lo cito 20 veces al día, porque en el mundo hay tantas cosas que te retan y que se van amontonando y uno se le aumenta la preocupación. Y con Alberto, cuando nos despertamos, cuando empezamos el día, cuando vamos bajando a la oficina, cuando llegamos, cuando vamos subiendo, o sea, en todo momento hay tal cosa que vamos a hacer. Digo, no, amor, ya dejémoslo en manos de Dios, no nos preocupemos por nada. Entonces yo digo que esa es la fe, o sea, no se preocupen, o sea, si yo creo o no creo tiene que ver con esa preocupación. En la medida en que suelto las cargas, pues estoy libre, liviano. Entonces es como un indicador. Fíjense lo fácil que nos la ponen. No se preocupen por nada.
sabemos cuando uno está así como relajado, digámoslo así, uno como que no se preocupa. Cuando uno está cargado, estresado, pues es porque está súper cansado de cargar cosas. La preocupación no lo deja, ese es el estrés. Entonces nosotros lo que tratamos de hacer todo el tiempo es eso, relajarnos y decir, ¿por qué no vamos a preocupar si Dios está a cargo? Tenemos que creer que está a cargo. O sea, soltemos para que Él sea el que carga nuestro yugo, porque recuerden que esta de no se preocupen por nada, más bien que en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones. También dice, dejad que yo lleve su yugo, que haga ligera su carga. Entonces, si somos coherentes, nuestra fe tiene que irse midiendo con esos versos que nos están diciendo, no se preocupen por nada. A mí me encanta. Pancho, tienes la palabra. Un aporte muy corto por el tiempo. Esmeralda lo ha dicho, ese es un pasaje que nos plantea de frente la fe. ¿Quién de los que está aquí conectados no tiene problemas? ¿Quién de los que está conectados mañana no tiene un pendiente? Ayer no tuvo un pendiente, hoy no tiene un pendiente. El problema de creer en Dios no es evitar los problemas. El problema que mucha gente cree es que porque creo en Dios me blindo de las dificultades. Porque creo en Dios no tengo dificultades. Eso no es cierto. Vamos a tener las dificultades. Dios no nos evita las dificultades. Él nos da libre albedrío para tomar decisiones y dentro de esas decisiones a veces nos metemos en unos líos que no sabemos cómo salir. Dios nos acompaña en las dificultades y este pasaje pone presente que cuando tenemos fe, las dificultades estarán ahí, pero las veremos de otro color, con otro tamiz. Podremos dormir en paz sabiendo que Él está ahí con nosotros y nos va a acompañar siempre, siempre. Gracias. Vale, efectivamente Dios quiere que le entreguemos nuestras cargas. Mencionábamos también que en ocasiones nosotros oramos, pedimos y queremos que esa respuesta llegue casi que inmediata, pero ahí es donde debemos tener presente no solo la gratitud en primer lugar, sino esa paz, que al final la primera respuesta de Dios es esa paz. Cuando tenemos esa paz, ya tenemos señales de esas respuestas y señales de que Él nos ha escuchado. Entonces, Él nos responde y nos protege ese corazón y esa mente, incluso ¿No se oye bien? antes de ver el resultado. Y ya para terminar, ¿quién se anima a leer Salmos 145, 18, 19? No puedo leer, o sea, no veo. ¿Lo vas a leer? Si quiere lo leo. Salmo Dale. 145. ¿Listo? Dale. Listo. Espera. No estén afanosos, ya lo leo. Por nada estéis afanoso. Acuérdense que acaban de leer. Ya llego. Salmo 145. 18, Está en pantalla. 145. Cercano está Dios a aquellos que le sigan y oirá su clamor y los sanará. 45, 18, 19. Cercano está Dios, sí. Cumplirá el deseo de los que le temen, dice el 19, cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará, con promesa y todo incluida. Cercano está Dios a los que le temen. Yo entiendo acá que la palabra nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová y que no debemos temerle a veces que a una cucaracha, al sapo, a la patasola, sino tener temor a pecar, porque es el temor a Jehová. Es el único temor que nosotros debemos tener, digamos, no solamente a Él. Y la promesa que nos da aquí es esa, y Jehová guardará a todos los que le aman y nos salvará. Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Es un gran galardón tener la salvación. Hablábamos harto de la voluntad de Dios, solo voy a decir este pedacito porque sé que el tiempo que
se acortó ya, que es buena, agradable y perfecta. Dios conoce nuestro futuro, nosotros no. Entonces, por eso muchas de las cosas que le pedimos no nos las va a dar, porque Él sabe qué va a pasar en el futuro. Y como su voluntad es buena, agradable y perfecta, nos va a dar lo que nos sirve a nosotros, lo que nos conviene y lo que no nos va a alejar de Él, porque Él no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos. Bueno. Adelante, Juli. Este pasaje entonces nos asegura que Dios está cerca de quienes lo buscan con reverencia. Él escucha nuestro clamor, Él actúa a favor de quienes confiamos y honramos su nombre. Y quiero cerrar diciéndoles entonces que la oración que Dios ama responder es la que nace de un corazón sincero, alineado con esa voluntad que hemos conversado el día de hoy, lleno de fe, obediente, agradecido, perseverante y orante. Gracias. Y en clamor. Gracias, Juli. A mí me parece que es un tema excepcional, es un tema maravilloso, pero antes de cerrar y para pasar al grupo de oración, sí quería yo hacer un comentario. Fíjese que es claro que la voluntad de Dios la podemos conocer a través de la lectura de su palabra, pero la voluntad de Dios teológicamente se concreta en el plan de salvación y en el llamado que nos hace a vivir en sus principios de amor, santificación y obediencia. Es claro que Cristo vino a reconciliar el hombre con el Padre y no vino por los santos, como lo dijo alguien, pero realmente Él vino por nosotros, por personas como nosotros, que nos equivocamos y pecamos. Cuando hacemos referencia a que Dios conoce nuestro corazón, no significa que seamos perfectos, pero Él sí nos pide que si conocemos de Él y conocemos su palabra, tengamos un corazón genuino de cambio, una intención genuina de ser mejores personas. Tan será que una de las cosas que se sostiene bíblicamente es la santificación de los que creen en Él. Y alguien diría, pero ¿yo cómo voy a ser santo si soy un humano? Pues la propuesta que está en Primera de Pedro, capítulo 1, del 15 al 16, nos hablan de eso. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo el que los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. El detalle no es que nos volvamos unos santos beatos, el detalle es que con nuestro corazón y de manera realmente genuina, tratemos de ser cada día mejores y no nos sigamos estrellando con la misma piedra todos los días, por el creer es que Dios me perdona siempre. Dios sí nos perdona, pero va a estar muy difícil que todos los días pequemos con la misma piedra y sigamos creyendo que Dios nos pasa todo eso. A mí me parece que es importante el argumento. No sé, Alberto, si quería su merced hacer un comentario antes de cerrar y darle gracias a Juli. No por ahora, gracias. Juli, muchas gracias. Muy agradecido. Pues, gracias a Juliana, muy bonito. por su compartir esta palabra tan importante, práctica para todos los creyentes, para todos los cristianos, como es la oración. Lo has hecho maravillosamente, Juliana. Los aportes de todos han sido excelentes también. Y pues nada, darles gracias y vernos nuevamente el próximo jueves. Esmeralda les va a decir ya quién continúa el próximo jueves. Los que se quieran quedar, ya Esmeralda viene a informarles. Los que se quieran quedar ahora a continuación en la oración de intercesión, pueden hacerlo. Estamos en este mismo link, el veré.